Introducción. ¿Por qué este libro? Vivimos en una época extraordinaria. Por primera vez en la historia humana, poseemos una comprensión detallada de la estructura profunda del universo. Sabemos cómo nació, cómo evolucionó, qué leyes lo gobiernan y qué condiciones permiten la existencia de vida y conciencia. Y sin embargo, cuanto más sabemos, más extraño resulta el resultado. El universo no solo existe. Existe de una forma extraordinariamente específica. Las constantes físicas están afinadas con una precisión asombrosa. Las condiciones iniciales del cosmos se sitúan en un rango casi inconcebiblemente estrecho. La química de la vida depende de propiedades excepcionales de unos pocos elementos. La biología se organiza en torno a información altamente especializada. La conciencia y la razón emergen de manera profundamente improbable. Y todo ello ocurre dentro de un universo matemáticamente elegante e inteligible. Durante mucho tiempo, estas coincidencias fueron invisibles. Hoy ya no lo son. Este libro no parte de creencias previas ni de posturas ideológicas. Parte de datos científicos contemporáneos y de una pregunta sencilla. ¿Es razonable atribuir todo esto al azar? No se trata de negar la ciencia. Se trata de tomarla completamente en serio. A lo largo de estas páginas examinaremos, con el mayor rigor posible y en lenguaje accesible, por qué el ajuste fino del universo constituye uno de los problemas intelectuales más profundos de nuestro tiempo, y por qué la hipótesis de una intencionalidad subyacente ofrece, a la luz de todos los datos, la explicación más coherente y completa. Este no es un libro contra la ciencia. Es un libro escrito desde la ciencia, y más allá de ella. Prólogo. Vivimos en un universo extraordinariamente extraño. No extraño en el sentido poético o metafórico, sino en un sentido técnico y profundamente inquietante. Todo lo que existe, desde las galaxias hasta los átomos, desde las leyes físicas hasta la mente humana, descansa sobre un entramado de condiciones tan específicas, tan delicadamente ajustadas, que su mera existencia constituye uno de los mayores enigmas intelectuales que la ciencia haya producido jamás. Durante siglos, la pregunta fundamental fue simplemente ¿por qué hay algo en lugar de nada? Hoy esa pregunta se ha vuelto más precisa, más exigente y, paradójicamente, más perturbadora. ¿Por qué ese algo está construido de una forma tan extremadamente precisa que permite la existencia de estructura, complejidad, vida y conciencia? Los avances de la física moderna han revelado que el universo no es un escenario genérico en el que la vida surge por simple evolución química, sino un sistema profundamente condicionado por un conjunto de números fundamentales, las constantes físicas, cuyos valores determinan absolutamente todo lo que puede existir. La más mínima variación en muchos de esos parámetros habría producido un universo estéril, sin estrellas, sin química compleja, sin planetas, sin vida, sin observadores. La ciencia, al medir esos valores, ha descubierto algo que roza lo inverosímil. El margen de variación permitido para que el universo sea habitable es absurdamente estrecho. En algunos casos, el rango de valores posibles compatibles con cualquier forma de estructura compleja es tan reducido que la probabilidad de obtenerlos por azar se aproxima a cero con una violencia matemática difícil de exagerar. No se trata de metáforas. Se trata de números. Uno de los cálculos más citados en cosmología teórica expresa esta improbabilidad como del orden de 1 entre 10 centocircunflejo 229. Un 1 seguido de 229 ceros. Para comprender la magnitud de esa cifra, basta recordar que el número total de partículas en el universo observable es del orden de 10 exponn de 80. La disparidad entre ambas magnitudes no es cuantitativa sino cualitativa. Hablamos de órdenes de imposibilidad que desafían toda intuición humana. Y sin embargo, aquí estamos. El problema no es que el universo sea simplemente compatible con la vida. El problema es que parece construido de tal manera que todo converge hacia la posibilidad de estructuras complejas, información, conciencia y razón. Esta convergencia es lo que en ciencia se conoce como ajuste fino.
Durante gran parte del siglo XX, el paradigma dominante sostuvo que el universo debía ser necesariamente como es. Las leyes físicas y sus constantes se asumían como inevitables. No había nada que explicar. El cosmos simplemente era así. Ese paradigma se ha derrumbado. Hoy sabemos que las constantes fundamentales podrían haber tomado valores distintos. Sabemos que la inmensa mayoría de esos valores posibles producirían universos muertos. Sabemos que las condiciones iniciales del Big Bang requerían una precisión casi inconcebible. Sabemos que la química de la vida descansa sobre propiedades atómicas extraordinariamente específicas. Sabemos que la información biológica exhibe un grado de organización que ningún proceso aleatorio ha demostrado poder generar por sí mismo. Y sabemos, sobre todo, que no existe actualmente una explicación completa y satisfactoria de por qué el universo posee exactamente este conjunto de propiedades y no otro. Ante esta situación, se abren tres grandes posibilidades explicativas. Azar. El universo es el resultado de una lotería cósmica sin dirección ni propósito. Necesidad. Las leyes y constantes no podían haber sido de otro modo. Intención. ¿Existe algún tipo de principio organizador que hace más probable este tipo de universo? Este libro examina esas tres opciones con la mayor honestidad intelectual posible. No se propone demostrar la existencia de ningún Dios concreto. No defiende ningún sistema religioso. No invoca autoridad teológica alguna. Su propósito es más sobrio, más modesto y, precisamente por eso, más exigente. Evaluar cuál de estas tres hipótesis ofrece la explicación más coherente, más completa y más razonable a la luz del conocimiento científico actual. A lo largo de las páginas que siguen, recorreremos la física del cosmos, la química de la vida, la estructura de la información biológica, la emergencia de la conciencia, la inteligibilidad matemática del universo, la naturaleza del tiempo y la contingencia radical del ser. Examinaremos datos, cálculos, límites probabilísticos y problemas abiertos. Analizaremos objeciones y alternativas. Compararemos marcos explicativos. Y al final, nos encontraremos inevitablemente con una pregunta que no puede ser eludida. ¿Es intelectualmente honesto seguir atribuyendo todo esto a una casualidad ciega? El título de este libro, Los dados tramposos de Dios, no pretende ofrecer una conclusión anticipada, sino plantear el dilema central. Cuando los resultados de un juego desafían de forma sistemática y abrumadora las expectativas del azar, la hipótesis de que los dados están cargados deja de ser una superstición y se convierte en una inferencia racional. Este libro es una invitación a examinar esa inferencia con rigor. Si al terminar la lectura el lector no ha modificado su comprensión del universo, al menos habrá comprendido por qué la pregunta ya no puede ser ignorada. Y eso en ciencia es siempre el primer paso hacia la verdad. Capítulo 1. El problema de la existencia, azar, necesidad o intención. Que el universo exista ya es, en sí mismo, un hecho profundamente problemático desde el punto de vista racional. No porque la existencia sea misteriosa en un sentido poético o emocional, sino porque, al analizarla con las herramientas de la ciencia y la filosofía, descubrimos que no existe ninguna razón evidente por la cual el universo tuviera que existir, ni mucho menos existir con las propiedades específicas que observamos. Durante gran parte de la historia humana, esta cuestión fue tratada en el ámbito exclusivo de la metafísica y la teología. Sin embargo, el desarrollo de la cosmología moderna ha transformado radicalmente el problema. Hoy sabemos que el universo tiene una historia física concreta, que tuvo un comienzo definido en el tiempo, que sus propiedades están regidas por leyes matemáticas precisas y que su estructura depende de un conjunto reducido de constantes fundamentales. La pregunta por la existencia ya no es solo filosófica, es también empírica, matemática y científica. Desde el punto de vista explicativo, existen solo tres grandes categorías de respuesta posibles para el hecho de que el universo exista y sea como es: azar, necesidad o intención. Estas tres opciones agotan lógicamente el espacio de explicaciones posibles.
Cualquier propuesta que se formule puede ser clasificada explícita o implícitamente dentro de una de ellas. Azar. La primera posibilidad sostiene que el universo es el resultado de procesos completamente aleatorios, sin dirección ni propósito. Bajo esta hipótesis, las leyes físicas y las constantes fundamentales habrían adoptado sus valores actuales por simple contingencia, del mismo modo que una moneda puede caer cara o cruz sin motivo alguno. El problema central de esta postura no es su simplicidad conceptual, sino su carga explicativa. A medida que la física ha avanzado, se ha hecho evidente que el conjunto de condiciones necesarias para la existencia de estructuras complejas, química estable y vida, es extraordinariamente restringido. El espacio de universos posibles es inmenso, el subconjunto de universos habitables es diminuto. Defender que nuestro universo pertenece a ese subconjunto por pura casualidad implica aceptar niveles de improbabilidad que en cualquier otro ámbito del conocimiento serían considerados prácticamente imposibles. Aceptar el azar como explicación suficiente exige aceptar que una cadena de coincidencias extremas, independientes y altamente improbables se haya producido sin ningún principio organizador subyacente. El azar, por definición, carece de memoria, de propósito y de dirección. Sin embargo, el universo exhibe una coherencia global, una estabilidad a largo plazo y una estructura matemática sorprendentemente ordenada. No se trata de negar que el azar desempeñe un papel en los procesos físicos locales. La mecánica cuántica, por ejemplo, incorpora elementos probabilísticos reales. El problema es que el azar por sí solo no explica la arquitectura total del sistema. Explica fluctuaciones, no explica por qué existe un marco tan estrechamente calibrado dentro del cual esas fluctuaciones pueden producir algo tan extraordinario como estrellas, planetas, vida y conciencia. Necesidad. La segunda posibilidad sostiene que el universo es como es, porque no podía ser de otro modo. Según esta visión, las leyes físicas y las constantes fundamentales serían necesarias, inevitables, derivables de principios más profundos que no admiten alternativa. Esta postura fue dominante durante buena parte del siglo XX. Se creía que una futura teoría del todo mostraría que todas las constantes y leyes se deducen de manera única y necesaria. El problema es que los avances recientes en física teórica han ido en la dirección contraria. Lejos de reducir el espacio de posibilidades, lo han ampliado. Teorías como la inflación cósmica, la teoría de cuerdas y los paisajes de soluciones sugieren que podrían existir enormes conjuntos de universos matemáticamente posibles, cada uno con leyes y constantes diferentes. Cuanto más profundizamos en la estructura de las teorías fundamentales, más evidente se vuelve la contingencia del universo. Nada en nuestras ecuaciones actuales exige que las constantes tengan exactamente los valores que observamos. La necesidad, en lugar de fortalecerse, se debilita. Intención. La tercera posibilidad propone que el universo posee sus propiedades actuales porque existe algún tipo de principio intencional que hace más probable este tipo de configuración que otras. Esta hipótesis no identifica la naturaleza de dicho principio ni sus características metafísicas. Se limita a sostener que la estructura del universo responde mejor a un marco explicativo que incluye intención que a uno basado exclusivamente en azar o necesidad. La noción de intención no se introduce aquí como una creencia previa, sino como una hipótesis explicativa que debe ser evaluada con los mismos criterios que las demás: coherencia interna, poder explicativo, alcance, simplicidad y consistencia con los datos. A lo largo de este libro se mostrará que, cuando se consideran conjuntamente el ajuste fino cosmológico, la información biológica, la emergencia de la conciencia, la inteligibilidad matemática del mundo y otros fenómenos convergentes, la hipótesis de intención ofrece una explicación sorprendentemente robusta. El núcleo del problema. El problema de la existencia no es meramente que el universo sea extraño. Es que es demasiado adecuado para permitir complejidad, orden, vida y conocimiento. No solo existe,
sino que parece construido de forma extraordinariamente favorable para que existan observadores capaces de preguntarse por su propia existencia. Este hecho, considerado aisladamente, podría parecer una simple curiosidad. Considerado en conjunto con todo lo que hoy sabemos sobre física, química, biología y cosmología, se convierte en uno de los mayores desafíos intelectuales de nuestra época. En los capítulos que siguen construiremos paso a paso el caso completo. Comenzaremos estableciendo los criterios de lo que cuenta como una buena explicación científica y filosófica, para luego analizar con detalle los datos que hacen del ajuste fino uno de los problemas más profundos del conocimiento humano. El juego de los dados ya ha sido lanzado. La pregunta es si podemos seguir creyendo honestamente que no están trucados. Capítulo 2. ¿Qué significa explicar? Criterios científicos y filosóficos de una buena explicación. Cuando se discute el origen y la estructura del universo, con frecuencia se incurre en un error metodológico fundamental. Se confunden las explicaciones con las descripciones. Decir cómo ocurre algo no es lo mismo que explicar por qué ocurre. Una teoría puede describir con gran precisión el comportamiento de un sistema sin proporcionar ninguna comprensión real de su fundamento último. Antes de evaluar si el universo es mejor explicado por azar, necesidad o intención, es indispensable aclarar qué cuenta como una buena explicación. Sin este marco, cualquier debate se vuelve estéril, porque las distintas posturas operan con criterios implícitos e incompatibles. 1. El concepto de explicación científica. En ciencia, una explicación no es simplemente una historia plausible. Es un modelo que cumple al menos 4 condiciones fundamentales. Coherencia interna. No debe contener contradicciones lógicas. Consistencia empírica. Debe ser compatible con los datos observados. Poder explicativo. Debe dar cuenta de más hechos que las alternativas. Parsimonia. No debe introducir supuestos innecesarios. Estos criterios no garantizan que una explicación sea verdadera, pero sí permiten compararla racionalmente con otras explicaciones posibles. En ciencia no se busca certeza absoluta, se busca la mejor explicación disponible. 2. Inferencia a la mejor explicación. El razonamiento que utilizaremos a lo largo de este libro se conoce como inferencia a la mejor explicación. No se trata de demostrar deductivamente una conclusión, sino de evaluar qué hipótesis explica de manera más completa y coherente el conjunto de los datos relevantes. Este tipo de razonamiento es omnipresente en la ciencia. Los átomos, los campos, los quarks y los agujeros negros fueron aceptados como reales mucho antes de ser observados directamente, porque ofrecían la mejor explicación de los fenómenos conocidos. Del mismo modo, la tectónica de placas, la evolución biológica y la expansión del universo se consolidaron, no porque fueran demostradas de manera lógica, sino porque superaron a todas las alternativas disponibles. 3. Explicación y profundidad. No todas las explicaciones tienen el mismo nivel de profundidad. Una explicación es más profunda cuanto menos arbitrarios son sus supuestos y cuanto más amplio es el conjunto de hechos que logra integrar. Por ejemplo, afirmar que una moneda cayó en cara porque así lo decidió el azar, es una explicación extremadamente superficial. Puede ser correcta, pero no proporciona comprensión alguna del mecanismo físico subyacente. En cambio, una explicación que describa las fuerzas, condiciones iniciales y leyes que gobiernan el lanzamiento, ofrece una comprensión mucho más rica del fenómeno. Aplicado al universo, esto significa que no basta con decir que las constantes físicas son así. Esa afirmación puede ser descriptivamente verdadera, pero es explicativamente vacía. 4. La frontera entre ciencia y metafísica. Toda explicación científica descansa, en última instancia, sobre ciertos supuestos no demostrables: la existencia del mundo externo, la validez de la lógica, la uniformidad de la naturaleza. En este sentido, incluso la ciencia más rigurosa posee un núcleo metafísico. El problema del origen del universo y de sus leyes se sitúa precisamente en esta frontera. No puede ser abordado exclusivamente con experimentos,
porque trata sobre las condiciones que hacen posibles todos los experimentos. Sin embargo, tampoco puede ser ignorado, porque los datos científicos lo hacen inevitable. Por eso, la discusión sobre azar, necesidad e intención no es un abandono de la ciencia, sino su prolongación natural hasta el límite de lo que puede ser explicado. 5. Explicaciones que realmente explican. Una buena explicación no solo debe ser compatible con los datos, debe reducir la sorpresa. Debe mostrar por qué aquello que parecía improbable o arbitrario resulta, en realidad, esperable bajo cierto marco conceptual. Si una hipótesis deja intacto el asombro original, no ha explicado nada, simplemente ha cambiado el nombre del misterio. En los capítulos siguientes veremos que las hipótesis de azar y necesidad, cuando se aplican al ajuste fino del universo, fracasan precisamente en este punto. No reducen la sorpresa, sino que la multiplican. La hipótesis de intención, en cambio, aunque introduce sus propios interrogantes, ofrece un marco en el que la estructura del cosmos deja de parecer un accidente incomprensible. 6. El criterio decisivo. Al final no preguntaremos cuál de las tres hipótesis es más reconfortante, ni cuál es más tradicional, ni cuál es más popular. Preguntaremos algo mucho más exigente. ¿Cuál explica mejor el universo que realmente observamos? Con ese criterio en mente, estamos ahora preparados para examinar los datos. A partir del próximo capítulo comenzaremos por las herramientas conceptuales fundamentales: probabilidad, causalidad y contingencia. Capítulo 3. Probabilidad, causalidad y contingencia, herramientas conceptuales. La discusión sobre el origen y la estructura del universo exige un manejo cuidadoso de tres conceptos que, aunque cotidianos en el lenguaje común, adquieren en este contexto un significado técnico preciso: probabilidad, causalidad y contingencia. Sin una comprensión clara de estos tres pilares, el problema del ajuste fino se vuelve imposible de evaluar con rigor. Probabilidad, más que números. En su sentido más básico, la probabilidad mide la proporción entre los casos favorables y el total de casos posibles dentro de un espacio definido. Esta definición aparentemente simple encierra una dificultad profunda: ¿cómo se define el espacio de posibilidades cuando hablamos del universo entero? Cuando analizamos un juego de dados, conocemos el conjunto de resultados posibles y sus frecuencias. En cosmología, no poseemos un acceso empírico a otros universos, pero sí podemos construir espacios de posibilidades teóricos a partir de nuestras leyes físicas. Las ecuaciones permiten calcular qué valores podrían haber adoptado las constantes fundamentales y qué consecuencias tendría cada elección. La probabilidad, en este contexto, no se basa en repetición empírica sino en estructura matemática. No decimos que cierto universo sea improbable porque hayamos observado muchos universos distintos, sino porque, dentro del espacio de configuraciones matemáticamente posibles, el conjunto de universos compatibles con complejidad es extraordinariamente pequeño. La ilusión de la probabilidad retrospectiva. Existe una tentación frecuente: pensar que, dado que el universo existe, su probabilidad debía ser necesariamente 1. Este error se conoce como sesgo retrospectivo. Es equivalente a suponer que, porque una persona concreta ganó la lotería, el resultado no era improbable. La probabilidad no se evalúa desde el resultado observado, sino desde el conjunto de alternativas posibles antes de conocer el resultado. Que estemos aquí para observar este universo no altera el hecho de que, dentro del espacio de posibilidades, la inmensa mayoría de configuraciones habrían producido un cosmos muerto. Causalidad, el tejido explicativo. La causalidad es el principio según el cual los acontecimientos no ocurren sin razón suficiente. No toda causa es determinista, pero todo evento exige algún tipo de fundamento explicativo. En física moderna, la causalidad adopta formas complejas. Hasta la mecánica cuántica, que introduce indeterminación en los resultados individuales. Incluso allí, los fenómenos están regidos por leyes precisas. El azar cuántico no es ausencia de ley. Es un tipo específico de comportamiento regulado matemáticamente.
Aplicado al universo, esto plantea una cuestión crucial. ¿Qué tipo de causa puede explicar la existencia de un sistema con leyes, constantes y condiciones iniciales tan extraordinariamente estructuradas? Contingencia, lo que podría no haber sido. Decimos que algo es contingente cuando podría haber sido de otro modo. La mayoría de los objetos que conocemos son contingentes. Esta montaña, este planeta, este cuerpo humano. Nada exige que existan exactamente así. La cosmología contemporánea ha revelado que el universo mismo parece ser profundamente contingente. Las leyes que lo gobiernan no se deducen necesariamente de principios más básicos conocidos. Las constantes fundamentales no están fijadas por ninguna necesidad lógica o matemática demostrada. Este descubrimiento transforma la pregunta por el origen. Ya no se trata solo de explicar por qué existe el universo, sino de explicar por qué existe este universo con estas propiedades específicas. La convergencia de los tres conceptos. Cuando probabilidad, causalidad y contingencia se consideran conjuntamente, emerge con claridad el núcleo del problema del ajuste fino. Un universo contingente, estructurado por leyes precisas, cuyas condiciones iniciales y constantes se encuentran en un rango extremadamente estrecho compatible con complejidad, exige una explicación que vaya más allá de la mera constatación del hecho. En ausencia de una necesidad demostrada, la explicación por azar debe enfrentarse a probabilidades que rozan lo inconcebible. La causalidad, por su parte, nos exige buscar un fundamento más profundo que no se limite a describir, sino que realmente explique. Estas herramientas conceptuales nos permiten ahora abordar el problema central, cuando la apelación al azar deja de ser una explicación racional. Capítulo 4. El límite del azar, cuando la casualidad deja de ser una explicación razonable. El azar es una herramienta legítima dentro de la ciencia. Ningún físico serio niega el papel de los procesos probabilísticos en la naturaleza. El problema surge cuando el azar se utiliza no como mecanismo local dentro de un sistema ya estructurado, sino como explicación última de la estructura del sistema mismo. En ese punto el concepto comienza a desbordar sus propios límites explicativos. Para comprender este problema es necesario distinguir entre dos usos muy diferentes del azar, el azar operativo y el azar fundamental. El azar operativo describe procesos dentro de un marco de leyes previamente establecido, mutaciones genéticas, desintegración radiactiva, fluctuaciones cuánticas. Todos ellos ocurren dentro de un universo con propiedades extremadamente específicas que hacen posibles esos procesos. El azar fundamental, en cambio, pretende explicar la existencia y estructura de ese marco mismo, las leyes, las constantes y las condiciones iniciales. Es precisamente aquí donde el concepto de azar empieza a mostrar su insuficiencia. La magnitud de las improbabilidades cosmológicas. En la vida cotidiana estamos acostumbrados a tratar con probabilidades bajas, ganar la lotería, acertar una combinación larga, sobrevivir a una cadena de coincidencias. Pero estas probabilidades, por pequeñas que parezcan, son insignificantes comparadas con las magnitudes que aparecen en cosmología. Cuando los físicos calculan la sensibilidad de las constantes fundamentales, como la intensidad de la gravedad, la fuerza electromagnética o la constante cosmológica, descubren que pequeñas variaciones destruirían la posibilidad de estructuras complejas. En muchos casos, una desviación de una parte en 10 elevado a decenas o centenas de órdenes de magnitud bastaría para impedir la formación de estrellas, átomos o moléculas. La famosa cifra del orden de 1 entre 10 exp entre 229 no es una exageración retórica. Representa la escala real de improbabilidad asociada a ciertas combinaciones necesarias para que el universo sea habitable. Para ponerla en perspectiva, si cada partícula del universo observable fuera una máquina capaz de lanzar miles de millones de dados por segundo durante toda la edad del cosmos, ni siquiera así se aproximaría al número de intentos necesarios para obtener al azar una configuración comparable. Probabilidad y explicación. Una probabilidad extremadamente baja no es, por sí sola, una refutación lógica del azar.
pero sí constituye una derrota explicativa. La ciencia no se limita a afirmar que algo es posible, busca explicaciones que hagan razonable lo observado. Cuando una hipótesis exige aceptar coincidencias que exceden todo marco comparativo conocido, su poder explicativo se desploma. En cualquier otro campo, astronomía, biología, arqueología, criminología, una cadena de eventos con probabilidades tan extremas sería inmediatamente interpretada como evidencia de algún tipo de estructura subyacente, ya sea ley, selección o diseño. Solo en cosmología se pretende a veces suspender este principio básico de razonamiento. El problema de la acumulación. El problema se agrava cuando las improbabilidades no son aisladas, sino acumulativas. El ajuste fino no consiste en un único número extraordinario, sino en la convergencia de decenas de parámetros independientes, cada uno de los cuales debe encontrarse dentro de un margen extremadamente estrecho. Las probabilidades no se suman, se multiplican. El resultado es una región de posibilidad prácticamente nula dentro del espacio total de configuraciones posibles. Sostener que todo ello ocurrió por casualidad es conceptualmente posible, pero científicamente estéril. No reduce el misterio, lo amplifica. No ofrece comprensión, exige resignación. ¿Cuándo el azar deja de ser razonable? Existe un umbral, difícil de definir con exactitud, pero reconocible en la práctica científica, a partir del cual la apelación al azar deja de ser racionalmente aceptable. Ese umbral se alcanza cuando una hipótesis no solo falla en explicar los datos, sino que los vuelve prácticamente incomprensibles. En ese punto la razón exige explorar explicaciones alternativas. No por preferencia emocional, sino por responsabilidad intelectual. El ajuste fino del universo nos sitúa precisamente en ese umbral. Y una vez cruzado, ya no es posible seguir hablando del cosmos como si fuera simplemente el resultado de una tirada ciega de dados. Capítulo 5. Metodología del argumento de intencionalidad. El propósito central de este libro es evaluar con el mayor rigor posible cuál de las tres grandes hipótesis, azar, necesidad o intención, ofrece la explicación más razonable para el conjunto de hechos que conocemos sobre el universo. Para hacerlo de manera intelectualmente honesta, no basta con acumular datos llamativos. Es imprescindible establecer una metodología clara, explícita y coherente que guíe toda la investigación. Este capítulo expone los principios de esa metodología. 1. La pregunta que guía todo el análisis. No preguntamos si la hipótesis de la intención es verdadera en sentido absoluto. Esa clase de certeza no está disponible en ninguna ciencia empírica. La pregunta que nos guía es mucho más precisa y más exigente. ¿Cuál de las hipótesis disponibles explica mejor el universo que observamos? Esta formulación evita dos errores frecuentes, el dogmatismo y el escepticismo paralizante. No asumimos ninguna conclusión por adelantado, pero tampoco suspendemos el juicio indefinidamente, cuando los datos ya permiten una evaluación comparativa razonable. 2. El marco de evaluación. Toda hipótesis será evaluada según los mismos criterios. Consistencia lógica. Debe ser internamente coherente y no autocontradictoria. Compatibilidad empírica. No debe entrar en conflicto con los datos establecidos de la física, la química, la biología y la cosmología. Poder explicativo. Debe dar cuenta de un mayor número de hechos con menos supuestos arbitrarios. Profundidad explicativa. Debe reducir el grado de sorpresa que producen los datos. Economía ontológica. No debe introducir entidades innecesarias, pero sí las suficientes para explicar adecuadamente los fenómenos. Estos criterios no son arbitrarios. Son los mismos que guían la elección de teorías en todas las ciencias. 3. La inferencia acumulativa. El argumento que se desarrollará no descansa sobre una sola observación, sino sobre una convergencia de líneas de evidencia. Ningún dato aislado obliga a adoptar la hipótesis de la intención. Pero cuando múltiples dominios independientes, cosmología, física de partículas, química, biología,
teoría de la información, ciencia cognitiva, apuntan en la misma dirección, la conclusión adquiere una fuerza que ninguna de esas líneas posee por separado. Este tipo de razonamiento es común en ciencias históricas como la geología o la biología evolutiva, donde no se dispone de experimentos directos sobre el pasado, pero sí de huellas múltiples que permiten reconstruir la explicación más plausible. 4. La neutralidad metodológica. El argumento no presupone ninguna concepción religiosa, teológica o metafísica concreta. El concepto de intención se emplea en su sentido mínimo, la existencia de algún principio organizador que hace más probable cierto tipo de universo que otros. No se afirma quién o qué ejerce esa intención, ni cuáles serían sus atributos. Esa cuestión queda explícitamente fuera del alcance de este análisis. La metodología se limita a evaluar si la hipótesis de intención posee mayor poder explicativo que sus alternativas. 5. El rechazo del falso dilema. No se presenta la elección entre azar y intención como una contraposición simplista. Se reconoce la existencia de propuestas híbridas, como los modelos de multiverso, que intentan preservar el azar ampliando el espacio de posibilidades. Estas propuestas serán examinadas con el mismo rigor, sin caricaturas ni concesiones indebidas. 6. La carga de la prueba. En ciencia, quien propone una explicación debe mostrar que su hipótesis mejora nuestra comprensión del fenómeno. No corresponde a la hipótesis de la intención demostrar la imposibilidad del azar. Basta con mostrar que, dadas las evidencias disponibles, el azar pierde progresivamente su plausibilidad explicativa. 7. El criterio decisivo. El análisis no se orienta por preferencias culturales, convicciones previas ni consecuencias psicológicas. Se orienta por una sola pregunta final. ¿Qué marco explicativo permite comprender de manera más coherente, profunda y unificada el conjunto de hechos conocidos sobre el universo? Esa es la pregunta que guiará todo lo que sigue. Con esta metodología establecida, estamos en condiciones de comenzar el examen detallado de los datos que han convertido al ajuste fino en uno de los problemas más profundos de la ciencia contemporánea. Capítulo 6. El universo matemáticamente habitable. Uno de los hechos más sorprendentes revelados por la ciencia moderna es que el universo no solo existe, sino que existe de una forma extraordinariamente adecuada para ser descrita por las matemáticas y, al mismo tiempo, para albergar estructuras complejas, estables y organizadas. Esta doble característica, inteligibilidad matemática y habitabilidad física, no es trivial, ni mucho menos inevitable. Antes de analizar constantes, fuerzas y parámetros específicos, conviene detenerse en una observación más fundamental. El universo se comporta como un sistema gobernado por leyes matemáticas precisas que permiten la emergencia de complejidad a gran escala. La posibilidad misma de una cosmología científica depende de este hecho. La sorprendente adecuación matemática. Las ecuaciones de la física no son simples herramientas humanas para describir la naturaleza, reflejan regularidades objetivas del mundo. Desde la gravitación de Newton hasta la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica, la estructura del cosmos puede expresarse mediante relaciones matemáticas de una precisión asombrosa. Más aún, esas relaciones son estables en el tiempo, universales y extraordinariamente sensibles a pequeñas variaciones en sus parámetros. Si las leyes fueran ligeramente diferentes, no existirían átomos estables, ni estrellas de larga duración, ni química compleja. La matemática del universo no es neutral respecto a la posibilidad de estructuras, es activamente selectiva. Habitabilidad como propiedad emergente. Un universo matemáticamente coherente no es necesariamente un universo habitable. Podría existir un cosmos gobernado por leyes simples y elegantes en el que ninguna estructura compleja pudiera formarse. La cuestión crucial es que nuestro universo combina ambas propiedades, la coherencia matemática profunda y la capacidad para generar complejidad. Las galaxias, las estrellas y los sistemas planetarios emergen porque las ecuaciones permiten equilibrios delicados entre fuerzas opuestas. La gravedad concentra materia,
La energía térmica y la presión la dispersan. Solo dentro de rangos muy estrechos estas fuerzas producen estructuras estables. Este equilibrio no es una consecuencia automática de tener leyes, es el resultado de tener leyes con parámetros muy específicos. La ventana cósmica. Puede hablarse de una auténtica ventana cósmica de habitabilidad, un conjunto diminuto de condiciones dentro del inmenso espacio de universos matemáticamente posibles. La mayoría de las configuraciones concebibles producirían universos vacíos, colapsados prematuramente o dominados por radiación sin posibilidad de estructura. Este hecho tiene una consecuencia profunda. La habitabilidad no es un subproducto trivial de la existencia del universo, sino una propiedad extremadamente rara. Complejidad y estabilidad. La complejidad requiere tiempo. Para que surjan estrellas de segunda y tercera generación, elementos pesados, planetas rocosos y química avanzada, el universo debe ser estable durante miles de millones de años. Esto exige una expansión cósmica cuidadosamente regulada, una tasa de fusión estelar adecuada y una química nuclear excepcionalmente precisa. Una ligera alteración en cualquiera de estos aspectos bastaría para impedir la aparición de cualquier forma de vida. No estamos ante una tolerancia amplia, sino ante un margen sorprendentemente estrecho. Un cosmos sorprendentemente hospitalario. Nada en la física obliga a que las leyes y constantes produzcan un universo hospitalario. Que lo hagan, constituye un hecho bruto que exige explicación. No es simplemente que el universo permita la vida. Es que parece estar construido de tal manera que la vida compleja resulta posible solo dentro de un conjunto extremadamente restringido de condiciones. Este capítulo establece el escenario. No estamos analizando un cosmos genérico, sino más bien, uno extraordinariamente especializado. En los capítulos siguientes examinaremos, uno por uno, los parámetros físicos responsables de esta especialización. Capítulo 7. Constantes fundamentales y sus rangos posibles. El comportamiento del universo está gobernado por un pequeño conjunto de números fundamentales conocidos como constantes físicas. Estos números no se derivan de ninguna teoría más profunda conocida. Son introducidos en las ecuaciones como datos iniciales. Sin ellos, las leyes de la física no pueden producir predicciones concretas. Con ellos describen un cosmos de una precisión casi sobrecogedora. Lo decisivo no es solo que existan estas constantes, sino que sus valores concretos determinan absolutamente todo lo que puede existir. La estructura de los átomos, la estabilidad de las estrellas, la formación de los elementos químicos, la duración del universo y la posibilidad misma de vida. El problema de los valores. Entre las constantes más relevantes se encuentran la constante gravitacional, la constante cosmológica, la constante de estructura fina, las masas relativas de las partículas elementales, las intensidades relativas de las fuerzas fundamentales. Nada en nuestras teorías actuales explica por qué estas constantes tienen exactamente los valores que observamos. Si fueran distintas, aunque fuera en proporciones minúsculas, el universo sería radicalmente diferente. Lo sorprendente es que el rango de valores compatible con complejidad es extremadamente estrecho. En la mayoría de los casos, una variación de una parte en millones, billones o mucho más, bastaría para impedir la existencia de estrellas estables, química compleja o estructuras de larga duración. Sensibilidad extrema. Por ejemplo, si la intensidad de la fuerza electromagnética aumentara ligeramente en relación con la fuerza nuclear fuerte, los protones no podrían unirse para formar núcleos atómicos estables. Si fuera ligeramente menor, los átomos serían tan inestables que ninguna molécula compleja podría existir. La gravedad, por su parte, es extraordinariamente débil en comparación con las otras fuerzas. Esa debilidad no es un detalle irrelevante, permite la formación de estrellas grandes y longevas. Si fuera un poco más intensa, las estrellas colapsarían demasiado rápido. Si fuera un poco más débil, nunca se encenderían. El espacio de posibilidades.
Las teorías físicas permiten calcular qué otros valores podrían haber tomado estas constantes sin violar las ecuaciones básicas. Ese conjunto constituye el espacio de universos posibles. Cuando se examina ese espacio, se descubre que la región compatible con vida es diminuta, casi insignificante, frente al océano de configuraciones estériles. Este hecho no depende de una sola constante, sino de la combinación precisa de muchas. Cada constante impone restricciones independientes. La coincidencia de todas ellas dentro de márgenes tan estrechos multiplica las improbabilidades. Constantes y contingencia. Nada en el conocimiento actual sugiere que estas constantes sean necesarias. No son deducibles de primeros principios conocidos. No hay ninguna razón demostrada por la cual el universo deba tener estas propiedades y no otras. Son en el sentido técnico profundamente contingentes. Este descubrimiento transforma por completo nuestra comprensión del cosmos. El universo ya no aparece como una consecuencia inevitable de leyes necesarias, sino como una configuración altamente específica dentro de un abanico de alternativas posibles. Un problema que no se disuelve. Algunos intentan disolver el problema afirmando que si las constantes fueran distintas, no estaríamos aquí para observarlo. Esta observación, aunque trivialmente cierta, no explica por qué las constantes tienen los valores que permiten observadores. Simplemente constata el hecho. El problema persiste. ¿Por qué este conjunto extraordinariamente improbable de valores y no otro? Este es el núcleo del ajuste fino. Capítulo 8. La cifra imposible, 1 entre 10 exp 229, y el significado físico de la improbabilidad extrema. 1 partido de 10 elevado a 229, es decir 229 ceros detrás del 1. Es una cantidad inimaginablemente pequeña, y esa es la probabilidad de que haya sido azar. En el estudio del ajuste fino del universo, pocas cifras resultan tan perturbadoras como la que expresa la probabilidad aproximada de que las condiciones iniciales del cosmos, junto con la combinación de constantes fundamentales necesarias, se encuentren dentro del estrechísimo rango compatible con la existencia de estructuras complejas, del orden de 1 entre 10 de 229. Esta magnitud no pertenece al ámbito de las improbabilidades cotidianas. Habita en una región donde las intuiciones humanas y los marcos explicativos habituales dejan de ser útiles. Para comprender el significado físico de esta cifra, es necesario examinar qué representa realmente. No se trata de una especulación retórica, sino del resultado de cálculos concretos realizados en cosmología teórica al analizar la sensibilidad del universo a sus parámetros fundamentales, en particular a las condiciones iniciales del Big Bang y a la densidad total de energía del cosmos. ¿Qué significa realmente 10 exponente 229? Un número como 10 exponente 229 es tan grande que pierde todo sentido intuitivo. Para contextualizarlo, el número estimado de partículas en el universo observable es del orden de 10 exponente 80. Si cada una de esas partículas fuera un contador que pudiera marcar una opción diferente, aún nos faltarían 49 órdenes de magnitud para aproximarnos al espacio de configuraciones implicado por esta cifra. Ni siquiera la totalidad del universo observable, considerada como un gigantesco sistema de cómputo desde el Big Bang hasta hoy, podría explorar más que una fracción insignificante de ese espacio de posibilidades. Esta cifra aparece cuando se analiza cuán finamente ajustada debía estar la densidad inicial del universo para permitir la formación de galaxias y evitar tanto el colapso prematuro como la expansión demasiado rápida que habría impedido toda estructura. Una desviación mínima en ese valor inicial habría producido un universo radicalmente distinto y completamente inhóspito. Improbabilidad y estructura. No se trata simplemente de que el universo sea improbable, sino de que es improbable de una forma estructurada. Las improbabilidades relevantes no son independientes ni tampoco arbitrarias, se alinean sistemáticamente en la dirección que permite complejidad, estabilidad y vida.
Esto es crucial. El azar produce irregularidad. El ajuste fino produce coherencia funcional. La coincidencia simultánea de múltiples parámetros dentro de márgenes extremadamente estrechos constituye una firma estadística que, en cualquier otro ámbito del conocimiento, se interpretaría como evidencia de selección o diseño. En arqueología, una secuencia de piedras alineadas de manera precisa se distingue sin dificultad de una dispersión aleatoria. En criptografía, un mensaje coherente se reconoce inmediatamente como producto de un proceso intencional. En cosmología, sin embargo, se pretende a veces suspender este principio básico de inferencia. La falacia del todo es posible. Un argumento frecuente sostiene que, dado suficiente tiempo o número de intentos, cualquier configuración es posible. Este razonamiento ignora una distinción fundamental entre posibilidad lógica y posibilidad física. Algo puede ser lógicamente posible y, sin embargo, físicamente inalcanzable dentro de los recursos reales del universo. Cuando las probabilidades alcanzan escalas como 10 centocircunfligo 229, ya no estamos ante eventos raros, sino ante eventos efectivamente imposibles en cualquier marco físico razonable. La diferencia entre lo extremadamente improbable y lo prácticamente imposible deja de ser semántica y se vuelve ontológica. El error de trivializar el azar. Existe una tendencia a trivializar el problema afirmando que al final algo tenía que ocurrir. Esta observación, aunque verdadera en un sentido lógico, no ofrece ninguna explicación científica. Decir que algo ocurrió no explica por qué ocurrió esto y no otra cosa, especialmente cuando lo ocurrido pertenece a una región microscópica del espacio de posibilidades. Si un jugador obtiene una secuencia de cartas perfectamente ordenadas en miles de partidas consecutivas, no decimos simplemente que alguna secuencia tenía que salir. Reconocemos inmediatamente que la hipótesis del azar ha dejado de ser razonable. Improbabilidad acumulativa. La cifra de 10 exponente 229 no representa un único ajuste aislado, sino un aspecto de un entramado mucho más amplio de coincidencias extremas. Cada nueva constante analizada, cada nuevo parámetro cosmológico medido, refuerza el patrón. El universo no solo es compatible con la vida, parece construido sobre un equilibrio matemático extraordinariamente delicado. Las probabilidades no se compensan, se multiplican. La región de universos habitables se reduce a una fracción que desafía cualquier explicación basada únicamente en el azar. El impacto conceptual. Cuando la improbabilidad alcanza estas magnitudes, la carga explicativa cambia de lado. Ya no es la hipótesis de la intención la que debe justificar su introducción, sino la hipótesis del azar la que debe explicar por qué una coincidencia tan extrema no requiere ningún principio organizador. Aceptar que el universo cayó por pura casualidad en una región de posibilidad tan infinitesimal no es una postura científicamente humilde, es una renuncia a explicar. Este capítulo no pretende cerrar el debate, sino establecer el terreno. El problema del ajuste fino no es una intuición vaga, sino un desafío matemático concreto que obliga a repensar qué tipo de explicación resulta intelectualmente responsable cuando los números dejan de ser razonables. Capítulo 9. Gravedad, el delicado equilibrio estructural del cosmos. Entre todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza, la gravedad ocupa una posición singular. Es, con diferencia, la más débil de las 4 fuerzas conocidas y, sin embargo, es la que gobierna la arquitectura a gran escala del universo. Esta combinación debilidad extrema y dominio estructural no es una curiosidad técnica, constituye uno de los pilares más profundos del ajuste fino cosmológico. La intensidad de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Su valor no se deriva de ninguna teoría más profunda conocida. Es un número empírico, medido, y su valor concreto condiciona todo el desarrollo del cosmos desde los primeros instantes tras el Big Bang hasta la formación de galaxias, estrellas, planetas y, finalmente, vida. Si la gravedad fuera ligeramente más intensa, la evolución del universo sería catastrófica. Las regiones de materia colapsarían demasiado rápido,
formando estrellas masivas de vida extremadamente corta, o directamente agujeros negros, antes de que pudiera establecerse ningún proceso químico complejo. Las estrellas que sí llegaran a formarse consumirían su combustible en tiempos ridículamente breves, imposibilitando la aparición de sistemas planetarios estables y con ello cualquier forma de vida. Si por el contrario, la gravedad fuera ligeramente más débil, el universo se expandiría tan rápidamente que la materia nunca llegaría a agruparse. No se formarían galaxias, ni estrellas, ni elementos pesados. El cosmos sería una nube fría y difusa de hidrógeno y helio, químicamente trivial y estructuralmente vacío. La ventana entre ambos escenarios es extraordinariamente estrecha. La gravedad debe poseer exactamente la intensidad adecuada para permitir una expansión inicial lo suficientemente rápida como para evitar el colapso, pero lo suficientemente lenta como para permitir la formación de estructuras. Este equilibrio no actúa de forma aislada. La gravedad interactúa con las otras fuerzas fundamentales y con las condiciones iniciales del universo. Su valor debe estar sintonizado con la densidad de energía del cosmos, con la constante cosmológica y con la distribución inicial de la materia. Una mínima desalineación en cualquiera de estos factores arruina todo el proceso. La gravedad también regula la duración de las estrellas. Estrellas como el Sol existen durante miles de millones de años porque la presión de la fusión nuclear equilibra de manera precisa la atracción gravitatoria. Si la gravedad fuera ligeramente mayor, este equilibrio se rompería. Las estrellas serían más pequeñas, más calientes y mucho más efímeras. Si fuera menor, la fusión nuclear nunca se encendería. Además, la debilidad extrema de la gravedad es crucial para la estabilidad de los sistemas planetarios. Permite órbitas regulares y de larga duración. Permite que los planetas mantengan atmósferas sin caer precipitadamente sobre su estrella, ni escapar al espacio profundo. Permite climas relativamente estables durante escalas de tiempo biológicamente significativas. Nada de esto es trivial. La gravedad podría haber sido más fuerte. Podría haber sido más débil. Las ecuaciones físicas lo permiten. Lo que no permiten es la existencia de complejidad fuera de un margen extraordinariamente estrecho alrededor del valor que observamos. Este hecho revela una propiedad fundamental del universo: su estructura no surge de la robustez, sino de la fragilidad. La complejidad existe no porque las condiciones sean amplias y tolerantes, sino porque están afinadas con una precisión extrema. El cosmos no se parece a una máquina burda que funciona en una amplia gama de configuraciones, se parece más a un instrumento de alta precisión que solo opera dentro de tolerancias microscópicas. El ajuste de la gravedad es, por tanto, uno de los primeros indicios claros de que el universo pertenece a una clase muy especial de configuraciones posibles. No estamos ante un cosmos genérico que por casualidad admite vida. Estamos ante un sistema cuyo comportamiento global depende de una sincronización delicadísima entre parámetros independientes. Cuando se examina con atención, la gravedad deja de ser simplemente una fuerza más de la naturaleza y se convierte en uno de los pilares más sólidos del problema del ajuste fino. Capítulo 10. Fuerza electromagnética y la arquitectura de la materia. Si la gravedad gobierna la estructura del universo a gran escala, la fuerza electromagnética gobierna su estructura a pequeña escala. Es la responsable de la existencia de átomos, moléculas, enlaces químicos y, en última instancia, de toda la complejidad material que hace posible la vida. La intensidad de esta fuerza, expresada mediante la constante de estructura fina, constituye uno de los ejemplos más claros y mejor estudiados del ajuste fino. La constante de estructura fina, denotada habitualmente por alfa, es un número adimensional que determina la intensidad de la interacción electromagnética. Su valor observado es aproximadamente 1/137. No existe actualmente ninguna teoría que explique por qué toma exactamente este valor y no otro. Sin embargo, los físicos han demostrado que pequeñas variaciones en este número producirían universos radicalmente distintos.
Si la fuerza electromagnética fuera ligeramente más intensa, los electrones quedarían demasiado fuertemente ligados a los núcleos atómicos. Los átomos serían mucho más pequeños y las reacciones químicas extremadamente limitadas. Las moléculas complejas, en especial aquellas necesarias para la bioquímica, no podrían formarse. Si en cambio, la fuerza electromagnética fuera ligeramente más débil, los electrones estarían demasiado poco ligados y los átomos perderían estabilidad. La química se volvería caótica o directamente imposible. La estructura de la tabla periódica depende críticamente de este valor. La diversidad química, que permite la existencia de millones de compuestos distintos, surge del equilibrio preciso entre la atracción electromagnética y las fuerzas nucleares. Alterar este equilibrio, aunque sea mínimamente, elimina esa diversidad y con ella toda posibilidad de sistemas biológicos complejos. La fuerza electromagnética también determina la transparencia de las estrellas, la tasa de las reacciones nucleares y la estabilidad de los núcleos atómicos. Incluso la producción de energía estelar, que proporciona el flujo energético necesario para la vida en los planetas, depende de que la fuerza electromagnética tenga exactamente la intensidad adecuada. No se trata de un ajuste aislado. La fuerza electromagnética debe estar sintonizada con la gravedad, con la fuerza nuclear fuerte y con la fuerza nuclear débil. Si cualquiera de estas relaciones se altera, el universo deja de ser químicamente habitable. La coincidencia simultánea de estos valores dentro de márgenes tan estrechos constituye una red de dependencias extraordinariamente precisa. La arquitectura de la materia no es, por tanto, un subproducto inevitable de la existencia del universo. Es una propiedad que emerge solo dentro de un conjunto extremadamente específico de parámetros. El hecho de que nuestro universo posea exactamente esos parámetros no es una trivialidad estadística. Es una de las piezas centrales del rompecabezas del ajuste fino. Nada en la física actual explica por qué la constante de estructura fina posee el valor que observamos. La teoría puede describir sus consecuencias con enorme precisión, pero guarda silencio sobre su origen. Esta ausencia de explicación se vuelve cada vez más significativa a medida que comprendemos cuán frágil es la posibilidad misma de la química compleja. La fuerza electromagnética, al igual que la gravedad, revela que el universo pertenece a una clase muy restringida de configuraciones posibles, aquellas en las que la materia puede organizarse, persistir y evolucionar hacia estructuras de complejidad creciente.